Muy buenas tardes. Hoy es 25 de enero del 2025. Este programa lo hacemos en caso particular con nuestro anunciante, el doctor Wilmer Estupiñán, quien es un asesor en materia de migración y además él ejerce el derecho en Venezuela para aquellos que necesitan su servicio, pero el doctor Wilmer Estupiñán es un experto en la materia, sobre todo porque con los cambios en el nuevo gobierno americano a raíz de la toma de posesión del señor Trump, pues esta nación tiene que poner orden, sobre todo luego de que se volvió un relajo de más de 20 millones de individuos que ingresaron y que no hicieron su proceso legal por relajo en el gobierno anterior. Y entonces ahora, cuando se va a enseriar el problema, pues hay muchos hispanos y muchos paisanos venezolanos que van a quedar en el limbo. Unos serán deportados, otros seguirán su proceso, pero es importante que un experto en la materia explique qué es lo que va a pasar con lo poco que se sabe, porque apenas está empezando el nuevo gobierno, pero sobre todo hay personas que tienen diferentes estadios en sus tramitaciones y nos gustaría que el doctor Wilmer nos explicara tanto los servicios, la empresa, la cobertura, a dónde llega su gente y qué puede hacer para dar el mejor servicio posible a los diferentes escuchas de este programa. Adelante, don Wilmer. Gracias, buenas tardes, mi amigo Gocho. Espero que esté chévere y a toda tu audiencia. Qué bueno estar aquí para compartir. Y hay un punto muy importante que planteas en relación a nuestra gente, pues en este caso latinoamericanos y en especial venezolanos. Y tiene que ver que cuando la gente inició cualquier proceso, cómo estuvo su parte, su cúmulo probatorio, la materia probatoria, es decir, cuando se presentaron los soportes para cada una de las aplicaciones, la admisión de las mismas, la valoración de las pruebas que puede hacer tanto el Servicio de Inmigración como la Corte de Apelaciones, como los jueces que van a conocer, porque resulta esencial mantener presente que en los procedimientos de inmigración en los Estados Unidos la carga de la prueba está invertida. Normalmente en una circunstancia, por ejemplo, en el derecho latinoamericano o el español, europeo, es un derecho conocido, nosotros lo llamamos el derecho romano. No obstante, en Estados Unidos el derecho anglosajón se caracteriza porque el juez puede ir generando leyes en el momento que dicta sentencia y esa jurisprudencia se convierte vinculante. Si la persona al momento que somete sus tramitaciones, sus procesos, no va con un cúmulo probatorio que sea exactamente cierto, que sea puntual, que cumpla con las características necesarias de valoración de lo que se conoce como veracidad, coherencia y relevancia, porque a veces nosotros somos muy subjetivos en lo que presentamos, ¿no? Y consideramos que el juez o el fiscal o el funcionario va a tener el mismo sistema de valor personal que nosotros le damos y pudiera ser no así. Porque acuérdate que como siempre los funcionarios son independientes en la valoración. Otra cosa que no entendemos que tratamos de conectar el sistema latinoamericano, en el caso de Venezuela, si estoy hablando más para venezolanos, que el funcionario de inmigración en Venezuela, Migración y Frontera, no sé si te acuerdas, ahora se llama el SAIME, antes era la Dirección de Extranjería, si él decía una decisión que no era a favor del solicitante, apelado ante el superior de la misma dependencia, pero sabes que no es así aquí. Aquí el funcionario de inmigración es un hombre con mucha poder de, digamos en este caso, discrecionalidad, ¿ok? Entonces hay que estar muy pendiente en que al momento que se envió todo eso, haya existido la cantidad de evidencia que debe ser veraz. Me preocupaba mucho, nos preocupa mucho en la firma para la cual yo trabajo,
Y es que muchas personas, por ejemplo, hablando de mi país, Venezuela, hicieron planteamientos de asilo político sin las evidencias necesarias, sin la parte, por ejemplo, que tiene que ver con la evidencia documental, con la evidencia pericial o especializada, sino en base a un testimonio. Y tú sabes que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces, yo pienso que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, el ciudadano venezolano o latinoamericano que no tuvo una correcta ponderación de los pasos que estaba dando o no se asesoró correctamente, pudieran considerar inadmisible sus petitum en virtud de que lo que él está alegando no tiene la capacidad de evidencia que sustente tal planteamiento. De allí entonces que les recomiendo, como yo le decía a un amigo, ponernos las alpargatas porque lo que viene es Europa. Si algo se comenzó torcido, muy difícil que se pueda emparejar al final, ¿ok? Muy difícil. Porque, como dice por ahí un dicho, no hay una segunda oportunidad para cambiar una primera mala impresión, ¿ok? Entonces hay que estar muy pendiente de eso, porque a veces en las evidencias se presentan contradicciones, se presentan, además de eso, inconsistencias. Bueno, yo estuve, por ejemplo, en una guarimba y me tomé una foto y aparecí en esa guarimba y ya por eso entonces yo puedo pedir un asilo político. Que dicho sea de paso, aquí la gente puede pedir lo que quiera, el asunto es que se lo aprueben. ¿Ok? Entonces, ese punto es muy importante para, porque el funcionario o el gobierno debe siempre estar claro en cuando hablamos de la carga de la prueba que está invertida, es porque todo el mundo es culpable hasta que demuestre lo contrario, ¿no? Se invierte el proceso. Y en ese tipo de ideas, usted, amigo, que aplicó por algún beneficio, inclusive porque no están ni siquiera a salvo aquellas personas que hayan llegado a un estatus permanente, a una residencia, si se le determina que en su proceso hubo hechos que no son sustanciables, que no son comprobables, y ellos van a regresar hasta el fondo del asunto. Entonces, hoy más que nunca es como revisar, bueno, tengo yo realmente un caso bien planteado, bien formado, porque otra cosa es que aquí el abogado no puede hablar por ti. Los abogados preparan la aplicación, te llevan todo, pero en función de lo que usted señaló. Y usted firma al final de esa aplicación bajo perjurio. Tal vez en nuestros países era común mentira. Aquí no es correcto eso. Aquí no, aquí se toma eso como un felony, un delito mayor. Entonces, el fraude o la tergiversación, escúcheme, intencional, porque el funcionario chequea hasta la intención de la persona, son hechos considerados faltas graves en el ámbito migratorio. Ah, no, que una mentirita blanca. Ah, no, que es así. No, 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 no. Aquí eso no se pondera ni se desarrolla de esa manera, ¿ok? Entonces, la recomendación en este sentido es que la persona en primer lugar tenga conciencia si realmente tiene un caso o no. Otra parte que observé, que uno observa siempre con preocupación sana, es que llegamos y de una vez comenzamos a hacer inversiones y a comprar y a gastar aquí y a gastar allá. Pero si hay una orden, como lo que está pasando ahorita, y todo el mundo para su casa, ¿qué pasa entonces con lo que tú compraste, con lo que hiciste? ¿Qué plan de emergencia tú tienes para cubrir esa situación? Si nacieron hijos aquí, ¿quiénes los van a atender? Ya tienes un tutor, alguien que va a hacer la tutela de esos menores. Si tienes plata en el banco, o sea, prepárate para eso, ¿ok? Porque es importante que la gente esté consciente que cada uno de esos procesos los enfrenta el individuo de manera personal. No es que decir, no, bueno, yo contraté a fulano, a sutano, un abogado para decir, nada, usted es el que va a enfrentar su situación. De allí entonces que siempre es recomendable que cuando usted aplicó para cualquier tipo de solicitud, tenga copia de sus expedientes en físico. La firma para la que yo laboro, cuando comenzó el desarrollo del CBP One, que es el Custom Border Patrol, que es como decir así, la policía que custodia la frontera, y le permitían a la persona llegar para
O sea, hacer su cita y sus planteamientos. La gran mayoría de esas cosas se hacían online, ¿verdad? Pedirle el appointment, la cita. Pero dése cuenta que una mañana, a las 10 de la mañana, tomando el señor presidente Trump la dirección del país, se firmó un decreto y eso dejó de existir. Ok, ¿cómo pruebas que tenías una cita? ¿Qué vas a hacer? Ya no existió más. Entonces, para aquellas personas que aplican también en online, gran parte de las aplicaciones que se pueden realizar es algo de suma importancia que usted guarde todas sus pruebas en físico, porque aunque tengas la posibilidad de un privilegio, yo no hablo de derechos en materia migratoria porque no son derechos, son privilegios. Entonces, si no tienes cómo hacerlos valer, de nada te sirve porque no los puedes demostrar. Entonces, en frente a esta situación, es vital que cada quien tenga su carpetica, haga la tarea, prepararse para lo mejor, prevenido para lo peor. Porque a la final, en la resolución, en el otro decreto donde están limitando la ciudadanía por jus solis, que tiene varias lecturas esta situación, si eso lo están haciendo con el que nació dentro de los Estados Unidos, ¿qué va a quedar para los demás? Entonces, en esta primera fase, en esta primera circunstancia, debemos entender que la prueba que sostiene tu petitum, tu solicitud, la materia probatoria es vital. Y usted analícese si lo que usted logró enviar lo hizo en base a hechos ciertos, si tus pruebas documentales, si tus pruebas documentales me refiero a partidas de nacimiento, todo eso que se tramita en Venezuela, que es parte de los servicios que nuestra firma ofrece dentro del territorio venezolano, porque las pruebas para un asilo están en donde, en tu país de origen, en los medios de prensa, los testimoniales tienen que venir de ese país por su gran mayoría, las pruebas documentales, las pruebas periciales, los análisis psiquiátricos, psicológicos que determinan que tú estás bajo un miedo creíble, cuál fue la valoración técnica que emitió ese perito de la conducta humana para precisar que en efecto usted o su familia o sus hijos están confrontando una situación real de miedo creíble, no es solamente la palabra. Porque cuando llega entonces, que la palabra vendría siendo la prueba testimonial, cuando llega entonces la evaluación frente al funcionario de inmigración, que dicho sea de paso, estos funcionarios de inmigración aquí todos son profesionales. Si usted dice que es un especialista en una materia, el que lo va a interrogar a usted, ojo si no es un magíster en esa materia. Si el que lo va a evaluar a usted conoce la materia a profundidad, sea materia deportista, sea materia profesional, sea materia religiosa, sea materia de psicología, lo que sea. Ellos son especialistas en su ramo. Que dicho sea de paso, este es un sistema muy, muy importante de entender que estos funcionarios, cuando dictan su decisión, no tienen ningún superior inmediato sobre él que la pueda modificar. Ellos van por la ley. Ahí te va a tocar hacer una apelación o someter una moción, etcétera, etcétera, para conseguir un criterio diferente, a ver si lo puedes cambiar, pero es muy difícil. Por eso que en la primera instancia, cuando se va a desarrollar todo, siempre les recomiendo a todos ustedes es que se asesoren y preferiblemente con un abogado que hable su idioma, que pueda entender, porque esa es otra cosa que está pasando, Gocho. Está pasando que la gente va y hace ellos mismos sus aplicaciones, colocan un traductor de Google para entender de qué se trata, pero se les olvida que en materia jurídica, en materia legal, las palabras no significan lo mismo. Es lo que se conoce como la terminología jurídica o también la terminología médica, etcétera, etcétera. Entonces, la interpretación que nosotros le demos a esa traducción que es no legal, sino una traducción de un lenguaje coloquial, pudiera inclusive llevarnos a tomar decisiones o sea, que no son las correctas, ¿ok? Entonces, hay que estar pilas con todas estas situaciones. Cada uno sabe lo que ha hecho. Por otra parte, están las personas que nos han dicho, se han comunicado, están recién entrando con un advance parole, quieren saber qué pueden hacer. Otros, fíjate cuando la persona entra, por ejemplo, con un parol, el beneficio del parol, ese beneficio que están considerando la nueva administración que no se debió otorgar porque fue violatoria esa materia en cuanto a las leyes de inmigración. Pero bueno, la persona entró y está aquí.
Y yo veo a mucha gente por ahí tranquila en la vida, como que no hay más nada que hacer, ya llegué, ya yo estoy aquí, todo está fino, no ha pasado nada. No, ese fue el punto de entrada. Ese es el comienzo del baile, es el comienzo del joropo, ¿ok? No sé si tienes algún planteamiento más, el Gocho, que Bueno, quiera preguntar, pero te escucho. yo lo que creo que es muy interesante e ilustrativo lo que nos ha planteado y como conclusiones hay que recordar a la gente que todas las comunicaciones que usted haya tenido con el servicio de inmigración, lo primero que tiene que hacer es sacarle una foto de pantalla en su teléfono y luego imprimirla en papel. Y además mandar una copia a un correo electrónico por si se le pierde el teléfono y se le pierden los papeles. Porque, como usted lo acaba de decir, tiene que elaborar un expediente y ese expediente es en papel. Segundo, que es muy importante recordar que en los Estados Unidos el perjurio, es decir, mentir, se castiga con lo peor, porque en este país se confía en la palabra del individuo, pero cuando lo agarran mintiendo le cae de todo. Tercero, que tiene que buscar una asesoría de profesionales, como dice el doctor, porque a la hora de presentar el caso ante los funcionarios de migración, no puede estar acompañado de un abogado, lo haces personalmente, y estos funcionarios son como los funcionarios consulares, que su decisión es inapelable. Y si caes mal en la primera cita, para apelar será muy difícil. Lo otro que es muy importante recordar es que cuando a usted le dan una cita para una corte de migración, preséntese, porque este nuevo gobierno cree que le están sobrando más de 20 millones de individuos, pero de esos tienen cerca de 1 millón de individuos identificados que tienen orden de deportación, y esos son los más fáciles que van a recoger y sacar de aquí. Y como dice el doctor, si usted tiene hijos, si usted compró carro, si usted compró casa, tiene que asesorarse a nombre de quién va a colocar todo eso, porque en el momento de que por mala suerte no le caminó el proceso migratorio por el cual está haciendo un esfuerzo para quedarse en los Estados Unidos, cuando lo pongan de patica afuera, no tiene cómo amarrarse de nada de lo que ya tiene, y eso es muy interesante para que la gente busque asesoría. En este caso particular, el doctor Estupiñán ofrece sus servicios en esta materia, pero hace rato había una persona haciendo una pregunta particular, que tiene un familiar que está de pareja con una dama norteamericana y que están por casarse y que él quisiera saber si a él lo van a devolver, y por eso pues quería que el doctor nos informara un poco. ¿Te dirá? ¿Bajo qué condición o cómo lo hizo? Si la persona ingresó violando la ley, ahí cambia el escenario en cuanto al procedimiento, ¿ok? Si la persona ingresó con un TPS o la persona ingresó con un parol, ¿ok? El escenario cambia también. Y hay algo que que tocaste ahorita que es vital y se llama la intención. Cuando una persona viene de turista y luego decide planteando una situación diferente para quedarse como un asilo, entonces el funcionario le pudiera preguntar, bueno, pero si tú viniste por una situación de asilo porque eres perseguido político, ¿por qué no planteaste eso al momento que ingresaste por el aeropuerto, por ejemplo, o por el puerto de entrada, por el Custom Border Patrol? ¿Por qué no dijiste que venías por eso, sino que entraste y ahora lo vas a replantear? Entonces ellos van a atacar mucho es la credibilidad de la persona. Si esa persona que viene como novio de una ciudadana americana ingresó con parol por lo que está viendo aquí, ok,
tienes una situación, un ingreso válido, ¿ok? Ellos siempre van a preguntar, ellos siempre van a saber por qué si venías con la intención de casarte, no pediste una fiancé visa para hacer ese proceso. Eso siempre va a estar, ellos siempre van a buscar la controversia, la contradicción, como que la persona venía con una intención, pero luego encontró esta vía porque van a luego a verificar si eso realmente es un matrimonio cierto o pudiera haber allí una situación de carácter presuntamente fraudulenta. Le corresponde a la persona demostrar que en efecto lo que está planteando es cierto y no había un trasfondo. Voy a llegar de esta manera porque ya consigo tal cosa y hago tal situación y voy a obtener tal resultado. Esa parte de la intencionalidad es muy importante y que ellos estén claro. Se puede dar el hecho de que alguien llegó, se enamoró, se casó realmente, entonces mandan sus documentos. No obstante, van a pasar unos 24 meses si le dan una residencia temporal con un acondicionamiento hasta luego quitarle esa condición de residencia temporal, ¿ok? Entonces, eso es claro, porque ellos van a estar revisando el fondo de cada una de las situaciones. Si de verdad es un matrimonio, viven conjunto, van a haber preguntas en las entrevistas que le hacen, como tú planteaste, a cada uno de los contrayentes, que son preguntas muy privadas, muy íntimas, ¿ok? Y si No, no es... hay una cosa bien pertinente observar, es que en una nación de 340 millones de individuos, donde ya hay más de 25 millones de personas que entraron de una forma no sacrosanta, más los últimos 20 millones que acaban de llegar, eso significa que cada funcionario de migración ha escuchado por lo menos 200,000 cuentos distintos. Exacto. Y el que venga y llegue a un individuo de estos creyendo que es más vivo que tío conejo, lo que se puede conseguir es un lince que le va a cortar las uñas con un alicate. Y eso es importante ilustrarle a los paisanos, y por eso es que es muy importante, aunque usted no lo crea, pagar la asesoría. ¿Por qué? Porque el que se ahorra pullas después pierde dólares. Y eso es parte de la razón por la cual nosotros nos sentimos contentos y orgullosos de contar con el patrocinio del doctor Wilmer Estupiñán, y en la transmisión serán colocados los teléfonos y los diferentes medios como contactarle, ya que su servicio es a nivel federal, o sea que el doctor puede tomar su caso, no importa si usted está en Luisiana, en Texas, en Nueva York o en Florida. Y eso es bien interesante. Y lo otro es que quería hacerle una pregunta. Luego de esta tormenta que arrancó desde el lunes pasado y la experiencia en su empresa, ¿qué es, bueno, si se pudiera comentar, cuál es lo que parece retórico de que la gente está consultando al día de hoy? Te escucho. Sí, fíjate bien, Gocho, muy importante tu pregunta. Y para hacer una aclaratoria, el área de inmigración tiene un largo proceso, pero tiene varios pasos, varias estaciones. La primera estación, que es la fase de preparación o sustanciación del expediente, para utilizar una expresión jurídica venezolana, es la de mayor importancia porque en base a eso se construye, se defiende la situación o se cae el edificio. En esa fase nosotros atendemos a nivel nacional e internacional, porque inclusive cubrimos varias cosas de varios países de Latinoamérica en toda la parte de la evidencia. Una vez que ya la persona tiene corte fijada, entonces siempre le recomendamos a que busque un abogado de la zona donde él vive para que lo asista en su audiencia, pero que nunca se presente, y menos ahora, sin abogado. Nunca te presentes a la corte sin abogado, porque aunque el abogado no puede hablar, el abogado se va a garantizar que cualquier procedimiento que se vaya a intentar en tu contra esté ajustado a derecho, porque entonces ahí entran las garantías constitucionales. Está bien que ellos van detrás de algo, pero no me violenten los derechos del cliente.
Entonces nunca, pero es que nunca te presentes a una corte sin un abogado especialista en el área de migración que esté allí en el estado, en la jurisdicción donde usted se encuentra y que además de eso él pueda ser notificado de cualquier cambio, más si el idioma inglés no lo dominas técnicamente, ¿ok? Eso es importantísimo. ¿Qué es lo que más se presenta ahora? ¿Qué es lo que a mí ya, o sea, me preocupa mucho con con mi gente? Que tristemente mucho de los solicitudes que han hecho, la materia probatoria es muy voluble. No aguanta una lupa, no aguanta un interrogatorio sin bolsa. O sea, están muy débiles y deja abierto el espectro, el campo a muchas sospechas. Y cuando acuérdate que hay una duda razonable en materia penal, beneficia al reo, en materia migratoria lo complica. ¿Ok? Entonces, Entonces eso es sería muy interesante delicado. también recordarle que las personas que llegaron a este país y que desean, bueno, quedarse aquí porque lamentablemente en nuestro país la cosa todavía no está clara y le falta tiempo. Hay que recordarle a todos esos paisanos que lo primero que tiene que hacer es buscar la forma de pagar impuestos. Porque si usted quiere tener algo a su favor y si usted no tiene el Social Security para poder declarar, existe una forma en el IRS, creo que se llama el número de identificación fiscal, por el cual usted puede pagar impuestos aunque no tenga un estatus migratorio legal. Porque el que aporte al tío Sam tiene una ventajita. Esa es la primera. La segunda, que se recuerde que por muy lince que sea, por muy pilas que sea, este país está diseñado para agarrar al que mete mentiras. Y a usted le puede tardar el tiempo para llegar en la corte, pero el día que llegue a la corte de inmigración, si montó un muñeco mal montado, lo van a agarrar y le van a zampar los ganchos y lo van a devolver. De una, sí, señor. Y la otra que es muy interesante y muy importante es que en este país hay gente calificada profesionalmente para cada actividad y es importante que se asesore y pague, porque los reales que usted paga en asesoría después se transforman en paz y tranquilidad. Los reales que usted se ahorra de la asesoría, después entonces no se podrá quejar cuando las cosas no le salgan tan bien. Sobre todo que está comenzando un periodo donde la intención es por lo menos deportar en los próximos 4 años un promedio de 1,5 millones de individuos por año. Y el que no tenga bien presentado su caso, pues será más fácil que se lo cargue. Eso es lo que yo veo. Exactamente así es. Y otra cosa que yo le añadiría a eso es, nunca vendas tu rancho en tu casa, en tu país. Hay gente que se ha venido y ha despilfarrado todo pensando que todo es mandarina y resulta que no. Tenemos que estar conscientes, ya somos bien entraditos en años, como dicen, y nunca puedes hacer eso, porque todos los inmigrantes donde estemos siempre es como la arrimado. A los 3 días, hiede. Entonces, eso es clave. Siempre tenga su plan, digamos en este caso de retiro, su plan donde usted va a estar, porque las situaciones se pueden presentar como uno no espera. Porque ese es el punto. Estás preparado para lo mejor, pero siempre pendiente que los obstáculos pueden venir y siempre con buena actitud, ¿ok? Con buena actitud. Con buena actitud. Bueno, si esto hay que pelearlo, perfecto. Y bueno, y si tengo que regresar, bueno, para adelante también, pero nunca dejar caer la moral ni nada, porque la vida es una sola, hay que agarrarse de Dios y echar para adelante. Tienes hijos, tienes familia. Si no fue aquí, será en otro lado, pero vamos a ir para adelante. Si no puedo regresar a mi país, será en otro país, pero las vamos a jugar. Vamos a hacer las cosas correctas, tenga su expediente, tenga su información. Hay una figura que quiero ya, porque creo que vamos llegando al final,
que está en la plataforma de inmigración para que tú pidas copia de todos tus expedientes por si acaso mandaron tu situación, tu caso, y no te quedaste con nada o pasó con una persona, llegó, tuvo una situación difícil, contrató a un abogado y el abogado después que estaba, el abogado falleció, el abogado murió, la oficina se desapareció. ¿Qué hago frente a situaciones? ¿Dónde consigo copias de mis casos, de mis expedientes? ¿Qué puedo hacer para seguir el proceso? Esa es una figura que se llama FOIA. FOIA, FOIA, que es en base a una ley federal que le permite a, en este caso, el administrado, accesar a esa plataforma y, previo pago de los aranceles, pedir unas copias, como decíamos en nuestros países, en los tribunales, unas copias certificadas que le puedan decir a la persona en qué condición se encuentra, ¿ok? Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Yo quiero agradecer a los diferentes amigos que se conectaron, como el señor Roger Ernesto Salazar Chirinos, la señora Tania Rojas, Lisa R., Marlene Hernández, la tienda online, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos que haberles ilustrado un poco en esta nueva tarea que arranca, que es el proceso migratorio, porque este país tiene que poner orden y lamentablemente son muchos paisanos decentes los que vinieron, pero hay un montón de manzanas podridas que tienen que recoger y devolverlos o lanzarlos al calabozo, pero lamentablemente a todos nos meten en el mismo saco. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y seguiremos esta conversación más adelante. Que esté muy bien. Feliz tarde. Gracias. Bendiciones para todos. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.